Esta noche tenemos un capítulo muy especial en Fractal. Nos fuimos a averiguar sobre el estado de los espacios culturales en diferentes ciudades del país y el debate que esto conlleva. Si queremos hacer una revisión de la historia de las salas de cine, obviamente tenemos que tener en cuenta la utilización del cine porno en las salas de cine de Bogotá. Vamos a comenzar por la capital y la discusión sobre el uso del suelo para los espacios culturales, los retos que esto plantea y lo que específicamente pasa con los sitios de música en vivo. ¡Bienvenidos! El ordenamiento territorial de Bogotá, aunque es uno de los más avanzados en el país, se olvidó como las zonas de cultura. El uso cultural dentro del conjunto de usos del suelo de la ciudad no está bien regulado, o sea, no está abordado el problema directamente en la norma. Los pequeños pedazos que colocó para cultura no son suficientes para la población que crece cada día. El tema con el uso de los suelos y con la reglamentación actual es que la norma actual no reconoce muchos de los usos que se han venido dando en el tiempo enfocados pues en actividades culturales, y esa norma también es muy compleja e impide un poco el desarrollo de ese tipo de actividades. Entonces, en la clasificación de los usos a veces se considera dentro de los servicios, a veces dentro de los dotacionales, a veces simplemente aparece el uso dentro de los tejidos residenciales, comerciales, pero no hay una norma clara. En la revisión que estamos haciendo actualmente en el POT estamos trabajando con un principio básico que es la simplificación normativa y el reconocimiento de esa diversidad de usos en la ciudad. Las zonas donde se puede hacer como bares, salas de conciertos y estos casos de emprendimientos culturales, pues casi que va abocada a las zonas rojas, ¿no? O sea, casi que nos consideran como whiskerías, pues, ¿no? Aunque nosotros, digamos, seamos otras categorías, pues haya diversas categorías de entretenimiento y cultura. Los retos que se plantean específicamente es que la norma sea lo suficientemente sencilla para que sea fácil de interpretar, y en los temas culturales pues que se identifiquen las actividades que se van desarrollando en el tiempo. Los ordenadores de territorio deben tener en cuenta que pues más allá del burdel pues existen otras actividades como salas de exposiciones, centros culturales, salas de conciertos, etcétera, y reglamentar los espacios para poder hacer estas actividades que son visibles. Digamos que en el tema cultural hoy en día pues con la Secretaría de Cultura se han identificado como ciertas actividades y ciertas dinámicas enfocadas pues a la industria cultural, entonces la idea es potencializarlas dentro del ordenamiento territorial. Este tema de la presencia de usos que ustedes llaman culturales o artísticos, que son muy variados, desde un establecimiento que hace conciertos hasta las madrugada, a una galería o una sala de teatro o una sala de conciertos, pues es muy diferente el impacto. Pero yo me atrevo a decir que en ese punto específico no ha habido tradicionalmente mucha comunicación, y sería una buena oportunidad el POT que se va a hacer, recoger los puntos de vista de los distintos actores y resolver los vacíos que eventualmente hay en esa reglamentación. Desafortunadamente ellos van por su lado, Secretaría de Planeación y Secretaría de Cultura. Obviamente entendemos que hay como unas prioridades como la vivienda y otros espacios como para la recreación familiar y para los niños, pero sí tiene que sentarse a dialogar como los dos derechos, el derecho a la recreación y cultura y el derecho a la vivienda, para encontrar esos espacios. Pues nosotros desde que arrancamos este proceso de la revisión del plan de ordenamiento territorial hemos venido trabajando con cada uno de los sectores y con la Secretaría de Cultura especialmente. Hemos trabajado muy de la mano, sobre todo para tratar de armonizar las metas de la política pública distrital de cultura con los objetivos del plan de ordenamiento territorial. Yo siento que todas las secretarías de cultura desde Lucho Garzón para acá han intentado, pero nunca ha habido una política seria de pensar el ordenamiento territorial para la noche en Bogotá.
con apoyo de la Secretaría de Cultura, se ha buscado identificar claramente esos distritos creativos que se han desarrollado en la ciudad a través del tiempo, pues por estas nuevas dinámicas que se presentan en la ciudad y en ese tipo de actividades. Yo siento que hay una serie de inversiones que ha intentado hacer el distrito de Bogotá en el sentido de los equipamientos para cultura, que son, por ejemplo, apoyar salas de teatro, apoyar la creación de nuevos parques recreacionales, escenarios deportivos, pero que digamos toda esta franja de la noche pues se deja de lado y nunca se hacen equipamientos ni política pública para el entretenimiento nocturno. Pues obviamente la Secretaría de Cultura participa, pero por ejemplo está más interesada en los temas de patrimonio cultural, en los temas de políticas para las zonas centrales, que es un tema de la Secretaría, o de la localización de sus propios equipamientos culturales, porque la Secretaría administra también teatros, bibliotecas, pero ya este tema de ese tipo de producción más privada, sí pensaría que que es el momento de ponerle una mayor atención. Pues históricamente sí, en el plan de ordenamiento territorial se reconocieron como los usos de los equipamientos culturales, y pues está el plan maestro de equipamientos culturales, que es del 2006. El desarrollo de las actividades es dinámico en el tiempo y va mutando un poco en la medida en que se va modernizando las actividades y se van presentando otro tipo de interrelaciones con la ciudad. Y la norma, sí, como está formulada en el POT actual, pues es muy estática y se ha quedado un poco rezagada en ese reconocimiento de esas nuevas actividades. No es fácil identificar, o no es posible identificar esas nuevas actividades en los usos que están definidos en el plan de ordenamiento territorial. Los vacíos normativos terminan perjudicando tanto a las personas que habitan las zonas residenciales como a los empresarios, que bueno, es una actividad que la ciudad necesita, que es muy importante y que de pronto termina generando temas como de sellamiento de locales, conflictos que previéndolos se pueden resolver y atenuar sus impactos. Yo creo que todos los espacios que hagan cultura, es decir, que tengan artes plásticas, artes vivas en general, entendidas estas como música, teatro, danza, poesía y literatura, pues, deberían quedar en otra categoría que es más allá del burdel, whiskería del que hablábamos antes. En el POT se está generando una clasificación nueva que se llama servicios artísticos y recreativos, en donde pues, se presenta ese comercio de alimentos y bebidas alcohólicas, pero no son el principal uso dentro de la actividad, ¿sí? Y la idea es pues, darle una caracterización especial dentro de los usos del suelo para que no queden clasificados como usos de alto impacto, ¿sí? Y a partir de la identificación y la caracterización de esos impactos y la escala que presentan esos equipamientos, pues poder hacer que mitiguen cualquier impacto que puedan generar en la ciudad. Hablando de Bogotá, ¿qué pasó con sus candentes salas de cine X? ¿A dónde fueron a parar los espacios que por muchos años hicieron parte de su paisaje urbano y de su oferta de entretenimiento? La época dorada de las salas de cine en Bogotá corresponde al año de 1940 aproximadamente hasta el año de 1970. ¿Por qué se llama la época dorada del cine? Porque es la época en que los ciudadanos asistieron a la múltiple oferta que había en el centro. Y para los años 40 y 50, ya el cine era uno de los mayores entretenimientos que tenía la ciudad. La Metro Goldwyn Mayer estaba presente acá, estaba Cine Colombia naciendo como una gran empresa distribuidora. Fue el momento en que digamos que tuvo más acogida el cine en la ciudad y sobre todo cuando más salas de cine se construyeron tanto en Chapinero como en el centro de la ciudad. Y también ya empezaban a aparecer también las salas de cine de barrio. Uno de los factores que contribuyen a que se vayan decayendo tiene que ver con varios elementos. Primero, tiene que ver con que la ciudad se expande mucho
O sea, esta es una ciudad que es de migrantes de todo el mundo y se expande la ciudad, se triplica, se cuadriplica la población. En segundo lugar vienen las grandes tecnologías, por ejemplo el video desplaza a las salas de cine. Sin embargo, la experiencia del cine como tal no se puede reemplazar. Entonces no le podemos echar la culpa totalmente a estos nuevos medios de entretenimiento como el VHS o el Betamax. En realidad la culpa de que las salas de cine de barrio, ¿no? Como las que están en la séptima, las que están en la carrera 13 en Chapinero, empiezan a decaer, es más que todo por culpa de los centros comerciales. El centro también se deprime porque surgen otras ofertas de vivienda y otras salas. Por ejemplo, acá hay una competencia fuerte entre el centro de la ciudad y Chapinero como los dos sitios donde habían las mejores salas de cine. En el centro de la ciudad, por ejemplo, donde hoy queda la carrera quinta, como 20 y pico eran zonas de prostitución, el centro era como miedoso, entonces las salas se deprimen porque no tienen la inversión que tuvieron antes y para mantenerlas se proyectan esas películas pornográficas que resultan siendo muy baratas. Estas salas de cine de calle empiezan a adaptar o a proyectar películas X en un intento digamos que sobrevivir y mantener algo de audiencia para que la gente siga yendo a estas salas de cine. O sea, las grandes salas de cine como eran las del Teatro México, las del Teatro Esmeralda, las de Lido, las del Embajador, todas esas salas se vienen deprimiendo un poco y empiezan a proyectar cine pornográfico, sobre todo las del centro. Las películas pornográficas de 35 milímetros ya no se hacen en video, entonces siempre repetían las mismas películas. Entonces se deprime porque son las mismas películas y porque hay mayor oferta. Cuando empieza a entrar el Betamax, pues, o sea, no sé si ustedes vieron la experiencia de los Betatonio en todos lados, de Bogotá, en los Blockbusters, o sea, la oferta para ver propuestas audiovisuales va a ser más grande, entonces por supuesto que esas van a venir abajo, todo este tipo de salas, y van a subsistir un poco hasta van quebrando, o las reducen y las vuelven es como cabinas donde se presentan, digamos, ese tipo de cine pornográfico. Sí, estos cines también se empezaron a prestar para otro tipo como de encuentros, ¿no? O sea, habían obviamente encuentros de homosexuales, encuentros de prostitución, digamos que las salas se prestan para otro tipo de cosas. Inclusive algunas se convirtieron también como en lugares de expendios de droga y obviamente eso llevó a que las salas decayeran totalmente y desaparecieran finalmente. Es posible que ya las salas, obviamente esa fue como la última estocada como para esas salas, aparecer en internet, y obviamente por la oferta de cine porno en internet es mucho más amplia y más privada, entonces la gente pues prefería ver porno en su casa y no ir a estas salas porque obviamente ya es una oferta que ya se conseguía mucho más fácil en internet. Entonces digamos que ya no tenía ningún sentido ir a una sala de estas, aunque todavía sobreviven, por lo menos en el centro de Bogotá hay 2 salas de cine porno aún activas. Ahorita están renovando nuevamente las grandes salas de centro, porque los grandes teatros, por ejemplo el Embajador, que queda al frente del Teatro Moderno, que fue de Cine Colombia, lo volvió multiplex y le revitalizó. Los teatros que quedan sobre la calle 23, entre la séptima y la quinta, donde está el Dorado, el Teatro México, lo han recuperado las universidades y son salas de proyección, no simplemente de cine, sino de otra actividad cultural. No tenemos que olvidar que muchas salas de cine también presentaban eventos, presentaban payasos, otro tipo de actividad. O sea, la vida alrededor del teatro también conjugó otro tipo de actividad cultural. Si queremos hacer una revisión de la historia de las salas de cine, obviamente tenemos que tener en cuenta la utilización del cine porno en las salas de cine de Bogotá. Como esto es un teatro que depende de la administración distrital, los recursos que se le asignan no alcanzan para mantenerlo debidamente. Vamos a pagar una carrera mínima de 10 barritas como se acostumbra allá y nos vamos a ir hasta Cartagena para ver de qué manera los festivales han contribuido a la cultura de la ciudad. No podemos negar la prostitución infantil en Cartagena, es decir que
trabajando sobre este autorrespeto, autoestima. A un momento pueden saber lo que está bien, lo que pueden aceptar o no. Pero antes de ese paseo, les queremos mostrar una infografía sobre el programa de salas concertadas en Colombia. Desde 1993, el Ministerio de Cultura ha buscado apoyar los procesos y espacios de artes escénicas en el país a través del Programa Nacional de Salas Concertadas. Durante 25 años ha dado un impulso a iniciativas privadas sin ánimo de lucro mediante la divulgación, la apropiación y la formación de públicos. En 2018, el Ministerio de Cultura invirtió más de 18.000 millones de pesos. Las salas fueron seleccionadas según los puntajes obtenidos en las modalidades de históricas, medianas, pequeñas, espacios no convencionales y teatros públicos. Un total de 99 salas de 15 departamentos del país han recibido apoyo económico para generar una programación artística permanente. Hubo un aumento en la participación de salas provenientes del eje cafetero y norte de Santander, aunque los departamentos con más salas concertadas son Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Guajira y Cesar. Bienvenidos a Cartagena. Bueno, Cartagena tiene muchas virtudes, ¿no? Es una ciudad que representa este gran puerto, ¿no? La entrada y salida de culturas, de conocimiento, de gastronomía, del arte. Y es una ciudad sobre todo muy querida por Colombia, por todas las otras regiones del país y sobre todo que tiene una gran marca a nivel internacional. Y esas condiciones hacen de la ciudad un epicentro idóneo para la realización de eventos culturales y de eventos gubernamentales y de otro tipo de emprendimientos. Es Cartagena porque tiene todas las características que los festivales en la historia han buscado para crear dentro de ese espacio lo que es un festival de música. La ciudad, su belleza, la música inspirada en esos espacios, el tiempo que uno se toma para disfrutarla, hace que Cartagena sea el lugar especial. Antes se podía hablar de temporada, pero hoy día la temporada es todo el año. Tú caminas cualquier día de octubre, de septiembre, de marzo, en fin, y las calles están llenas de turistas nacionales y de extranjeros porque la ciudad ha tenido buena prensa y se le hace mucha propaganda a través de las redes sociales. Nosotros podemos decir que Cartagena pone un 80% y el festival y la organización logra trabajar sobre un 20% porque la ciudad es quien realmente enamora, convoca y genera pues todo ese andamiaje y ese movimiento alrededor de la fiesta del cine. Una de las misiones del festival que lleva el nombre de Cartagena es que sus ciudadanos se apropien de los eventos que pasan en ella y que lo sientan de ellos, porque un evento no puede tener el éxito ni la permanencia en el tiempo si sus ciudadanos no se realmente involucran y lo conocen y lo sienten propio. Yo creo que hay unos de estos muchachos aquí, trabajamos con más de 130 niños. Hay muchos que nunca han ido a Cartagena. Es decir, que este patrimonio de la humanidad, que es su patrimonio, no lo conocen. Es decir, que nuestra tarea empieza también aquí, de esta manera. Habla de un evento masivo que llega no solo al cordón amurallado de la ciudad, sino que trasciende la frontera y llega a esa otra Cartagena, la Cartagena de contraste, a la Cartagena del barrio, de la comunidad, a la cancha de fútbol, al centro comunitario y trasciende. El Festival de Cine también se lleva a todos los barrios ya y a las plazas. También se presenta aquí y en todos los teatros de la ciudad. Movemos todo el sector hotelero, gastronómico, las aerolíneas, todo lo que tiene que ver con la entrada y salida. Nosotros hemos posicionado a Cartagena como un destino cine a nivel nacional y mundial. Y en ese sentido el aporte de los eventos culturales tiene un valor de una enorme relevancia.
sea que no es porque hay 2 festivales al año o 3 que la gente tiene una cultura. Yo creo que tal vez es el problema de la ciudad. No podemos hablar en generalidades, pero yo creo que sí le hace falta cultura a la ciudad. Yo no hablo de la cultura local, que está muy desarrollada y que la gente practica, reconoce. Yo hablo de una cultura que te permite abrir tu mente y no ser esclavo de su propia cultura. Lo que sería importante es tratar de apoyar, no sé en qué términos, con el turismo y educar más y más gente para que encuentren una oportunidad como el turismo, un medio de inclusión y un medio de trabajo. Tenemos un privilegio enorme, pero también una gran responsabilidad en cuidar a la ciudad, en protegerla, en hacerla crecer de manera sostenible y en ofrecer eventos de altísima calidad que realmente correspondan con ese gran compromiso de la ciudadanía, que permite que cada año la ciudad se preste para eso, ¿no? Porque es incómodo, los ciudadanos tienen que afectarse en vías, en movilidad de muchas maneras cuando vienen estas grandes plataformas festivaleras a impactar la ciudad como escenario. Y bueno, también ahí hay un gran aprendizaje de parte de los cartageneros y de poder aprovechar esto como una oportunidad para todos. Y en eso se trabaja, la Corporación de Turismo, trabaja la gerencia del centro histórico, que trata de organizar a los vendedores informales, dándoles preparación, inculcándoles que no deben estar fastidiando a la gente, ¿no? Ofreciéndole la mercancía y eso, sino que lo hagan muy naturalmente. Lo que pasa es que hay un nivel de pobreza muy alto y la gente pobre no tiene la educación y la sofisticación para entender qué requiere una ciudad como Cartagena. Entonces el pobre aprovecha esos momentos para hacerse presente, para pedir, sobre todo para pedir, y eso daña un poco el equilibrio del ambiente. Pienso que siempre en las épocas pico todo sube y hay gente que abusa, aunque se están tratando de ejercer muchos controles. Por ejemplo, los taxistas abusan y cobran más de la tarifa. Los alimentos suben de precio, las bebidas especialmente, por no hablar de los restaurantes, ¿no? Que los restaurantes a veces tienen unos precios exóticos. Claro, hay que producir de la manera más limpia y más, de alguna manera segura, que no sea atropelladora con el ciudadano, con el comerciante, que pueda, digamos, ser respetuosa de los protocolos de producción, y eso es un aprendizaje en equipo, ¿no? La ciudad también va dando la pauta, las empresas que vienen a producir se van acomodando a ellas y proponiendo nuevos esquemas o mejorando cada vez más esa forma de impactar a la ciudad, y yo creo que ahí vamos ganando todos, vamos generando empleo, conocimiento y creando oferta cultural de nivel. Hay mucho movimiento de turistas que hay que ir controlando para que no vayan, digamos, a cambiar las costumbres del cartagenero, que la gente siga siendo la gente autóctona de esta tierra y que de pronto algunas costumbres un poco laxas no vayan a permear a la juventud. Si pudiéramos de alguna manera erradicar ese turismo del que no queremos saber, pero que nos ganó porque todos esos proyectos culturales llegaron después. Y el turismo sexual, pues en el mundo es una de las grandes dificultades que hoy combatimos, proyectos como nosotros en una ciudad tan pobre como Cartagena. No podemos negar la prostitución infantil en Cartagena, es decir, que trabajando sobre este autorrespeto, autoestima, a un momento pueden saber lo que está bien, lo que pueden aceptar o no, que sea en este sentido o en todo, que sea de la violencia intrafamiliar, todo eso. Se está trabajando en esos campos porque se ha tomado conciencia de que si no se canaliza en un buen sentido el turismo puede ser dañino para la ciudad. Pero también
puede ser el motor de desarrollo de la ciudad, porque la ciudad es muy pobre. Esos recursos que entran por el turismo se repartan lo suficiente para mejorar el nivel de vida de la gente pobre. No es yo hago este festival y esa es mi responsabilidad y lo que viene después pues es problema de otros. No, es como todos logramos distribuirnos las responsabilidades culturales que nos hemos propuesto para que cada uno enriquezca el país con ella. Nos quedamos en Cartagena, tierra de festivales y del Patacón a 30.000. Pero ahora hablaremos sobre su emblemático Teatro Heredia y de cómo es su vida luego de su restauración y cambio de nombre. Este teatro inicialmente se llamó Teatro Municipal, hasta el año de 1933. Año en que la ciudad cumplía 400 años de fundada. Entonces, para hacerle un homenaje al fundador, le cambiaron el nombre de Municipal por Teatro Heredia, cuando las celebraciones de esa época. Este teatro data de 1811. Se inauguró en esa fecha para conmemorar el primer centenario de la independencia de Cartagena. Es una respuesta que se le da a una necesidad de los cartageneros de la época que querían tener un teatro propio donde se presentaran obras de teatro, zarzuelas, ópera, etcétera, y que fuera del distrito, que no fuera un teatro particular. Aquí, de ida o de regreso al Colón o del Colón, venían las compañías y se presentaban aquí antes de marcharse a otros países latinoamericanos o a la propia Europa. Los cartageneros eran muy aficionados a la zarzuela y cuando se daba zarzuela el teatro se llenaba y la gente se sabía las tonadillas y todo eso y lo disfrutaban mucho. Hasta que el teatro se arruinó por falta de mantenimiento a comienzos de los años 70 y pasó un tiempo cerrado con varias tentativas de restaurarlo que al fin cristalizaron en el año de 1987 y se terminó la restauración en 1998. Tanto en la primera época del teatro como en esta, después de restaurado, el teatro ha influido mucho en la culturización, por llamarlo de alguna manera, de los cartageneros. Que aquí asisten toda clase de personas, desde la gente más humilde hasta la más encumbrada. Y te decía porque aquí se presentan, por ejemplo, corales y orquestas sinfónicas de muchachos de escasos recursos que son formados por fundaciones que se han dedicado a darles una formación musical. Y entonces tienen sus orquestas, se presentan aquí. Cuando vienen ellos, generalmente la entrada es gratuita, así que vienen todas las familias del barrio a verlos y de veras que es un espectáculo emocionante. Así como también hay espectáculos costosos, viene una ópera, los festivales de música, por ejemplo, clásica, que se presentan aquí, cuya boletería se agota con muchos meses de anticipación. Y entonces eso es llevar la cultura a todos los niveles. El teatro se ha estado manteniendo, tiene dificultades de financiación, porque es bien sabido que un teatro en general, no me refiero a un cinematógrafo, sino a un teatro de obras de teatro, de sinfonías o de óperas, generalmente no es autosostenible. Como esto es un teatro que depende de la administración distrital, los recursos que se le asignan no alcanzan para mantenerlo debidamente. Se ha pensado en varias alternativas, inclusive darlo en concesión
como está dado en concesión, por ejemplo, el Centro de Convenciones de Cartagena, que ha dado muy buen resultado porque los concesionarios lo mantienen muy bien. Y sin que el distrito deje de ser el propietario, que es lo importante. Siempre me preguntan que por qué le cambiaron el nombre del Teatro Heredia a Teatro Adolfo Mejía. Y yo siempre digo que es por una costumbre que se ha implantado aquí en los últimos años, de que se valora únicamente como lo localista, lo regional, lo lugareño, en el sentido de que solo se valora lo popular, lo de la herencia africana, lo de la herencia indígena, y hay como un afán de borrar todo lo que perteneció a la conquista española y a la colonia. Pero a mí me parece que ya eso es exagerar demasiado. Se ha querido también cambiar la estatua de Colón, que tiene una indiecita sentada a sus pies, porque le parece a algunas personas que la India está humillándose a los pies de Colón, ¿no? Esa era la estatuaria de la época y hay que aceptarla así, y las cosas cambian, y ahora, pues si quieren poner otra estatua con otra concepción diferente, pues hay muchas plazas y muchos lugares donde eso puede hacerse, pero no se puede borrar la historia de una ciudad de esa manera. Muchos museos de arte tenemos coleccionamos el patrimonio, que es reflejo de la historia de un lugar, de una ciudad, de un periodo de tiempo. A pocas horas de Cartagena está Barranquilla, reconocida por tener espacios como el Teatro Amira de la Rosa, el Museo de Arte o la famosa cueva donde García Márquez armaba tertulia. La cultura no es elitista, lo que pasa es que hay actitudes elitistas sobre la cultura. ¿Es verdad tanta belleza? ¿O estos espacios están en crisis? ¿Acaso los museos, el arte o el teatro no son del interés de los barranquilleros como sí lo es su legendario carnaval? Nos fuimos hasta allá para averiguarlo. Este es el único bar-restaurante Patrimonio de Colombia, lo declaró el Ministerio de Cultura. Y eso creo que llena de orgullo a muchos barranquilleros. Han ido abriéndose más espacios, la gente está más preocupada por los espacios culturales y yo creo que todo en estos momentos está dándonos la posibilidad de que Barranquilla vuelva a ser lo que fue en una época, digamos, la puerta de oro por donde entraban todas estas cosas, no solamente al país, sino a toda la costa atlántica. Y yo creo que Barranquilla está floreciendo en la parte cultural también. El Caribe colombiano es de una fertilidad cultural enorme y eso se ve muy reflejado en la labor que hace el banco en la costa, donde es donde más sedes tenemos en cuanto, digamos, a proporción de ciudades, porque tenemos en Riohacha, en Santa Marta, en Cartagena, en Barranquilla, en Valledupar, en Sincelejo, en Montería. En todos esos lugares tenemos actividad cultural. Es una región que pide, demanda, produce y se luce con la actividad cultural que hace. El arte y la cultura es lo único que le va a dar progreso a un país, a una ciudad. O sea que yo creo que es una responsabilidad grande que tenemos los museos de cualquier cosa con la comunidad y aportar ese grano de arena en el cambio de visión y de mentalidad de la gente. El arte y la cultura es la mejor manera que tenemos de conocernos a nosotros mismos, porque es una forma de decirnos también las verdades. Que en realidad los museos han cambiado mucho desde que este se fundó. Ya no se limita a exhibir unos cuadros y tenerlos allí, sino que se vuelven más unos centros culturales. Tenemos que ir a la gente a través de muchas otras formas artísticas como la literatura, el cine, y entonces eso ha creado el museo con una visión más amplia. Vivimos el problema de que nuestro teatro municipal todavía no lo abren, no lo reparan ni lo abren, pero también tenemos la noticia de que hay un nuevo teatro que se llama el Teatro de la Universidad del Atlántico que también funciona
muy en el norte de la ciudad. Hay que honrar toda la tradición de ser un espacio emblemático en términos patrimoniales, hay que honrar el uso que la ciudad le puede y le quiere dar, pero también tiene que ser un espacio sostenible, o sea, no se trata de hacer espacios que no podamos gestionar y administrar de manera posible en el futuro a mediano plazo. Entonces todas estas son cosas que hay que balancear. En principio siempre ha sido la filosofía del museo que debe estar al alcance de todos, y cuando decimos de todos es a todos los bolsillos, a todas las clases sociales, a todos. Entonces una de las trabas de pronto que la gente va menos a museos puede ser los costos. Bogotá se traga una cantidad de presupuesto nacional para actos de tipo cultural. A veces cuando hacemos las comparaciones son terribles. Hacen 87 funciones al día en el Festival Iberoamericano, cualquiera de esos. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para traer a 4 o 6 invitados. Y hay que inventarse cada día una cosa más para conseguir fondos para los museos. Yo veo, por ejemplo, que ahora el Mambo hace una fiesta electrónica, cosas así, porque realmente los museos estamos siempre muy necesitados de apoyo económico. No hay un solo teatro en Colombia que no sea subsidiado. O sea que la cultura necesita del apoyo, y hay diferentes modelos de gestión de esos teatros. Hay unos que logran producir a través de sus taquillas y de sus alianzas y de otros servicios de extensión, digamos, nivelar y equilibrar, pero no hay un solo teatro en Colombia que no sea subsidiado. Me parece siempre que el Estado siempre está en mora de apoyar más la cultura y el arte. Lo que hacen los museos, así que tú digas, no creo que sea muy rentable, pero es que la rentabilidad de las cosas no se mide solamente por el dinero, sino por la satisfacción, por lo que uno aprende, por lo que puede enseñar a los demás, y yo creo que definitivamente eso sí es muy rentable. Por su lado, Medellín lleva 40 años consolidando un proyecto que reúne buena parte de la oferta cultural paisa en un solo espacio. Hoy, el Museo de Arte Moderno de Medellín es un ejemplo a seguir. ¿Qué estaba pasando en el 78 en términos culturales y artísticos? Medellín estaba viviendo una especie de efervescencia, de interés por el arte de vanguardia o el arte del momento. Aún en ese entonces no se hablaba de arte contemporáneo. Y esta efervescencia debido a las bienales de arte de Coltejer que tuvieron lugar en Medellín. Entonces ese entusiasmo hizo pensar a este grupo de artistas y ciudadanos en la necesidad de un espacio nuevo que pudiera acoger, que pudiera difundir las prácticas artísticas más recientes. Muchos museos de arte tenemos coleccionamos el patrimonio que es reflejo de la historia de un lugar, de una ciudad, de un periodo de tiempo. Hay museos de arte que no coleccionan. No es un requisito para ser museo. De hecho, muchos de los museos de arte contemporáneo no tienen eso como vocación. Nosotros sí, y hoy tenemos una colección de más de 2.000 piezas. Y tener esa colección es un compromiso que una institución museal asume para siempre. Y es un compromiso que tiene también unos costos a futuro, pues que también obviamente la entidad tiene que considerar a la hora de decidir qué puede y qué no puede coleccionar.
nosotros venimos de un proceso de ampliación y de crecimiento muy grande, muy reciente, y en esa medida creo que el reto de la consolidación de ese crecimiento, que no fue solamente un crecimiento físico, más allá de ese crecimiento físico fue la expansión del proyecto artístico y cultural del MAM en su conjunto. Creo que esa consolidación es vital. Y por supuesto también el reto de la sostenibilidad económica, creo que es otro de los retos compartidos. Los tiempos cambian, el mundo empresarial cambia, las dinámicas, las coyunturas políticas, las económicas también sobre todo afectan mucho nuestro quehacer. Entonces creo que ahí tenemos que ser muy creativos, muy solidarios también, y saber contar y saber transmitirle al sector privado y al sector público que los necesitamos para poder vivir y para poder llevar estas experiencias de conocimiento y disfrute a la gente. Obviamente tenemos el reto de ser relevantes para las distintas coyunturas de nuestras ciudades, de nuestras regiones, de esta sociedad colombiana, relevante ante las distintas coyunturas, relevantes también a la hora de abordar los asuntos políticos, económicos, sociales, culturales de interés de este país, y por supuesto el reto enorme de comunicar y de hacer entender cómo estos espacios son espacios vitales y que contribuyen al desarrollo integral de una sociedad. A nivel literario, en lo personal, la poesía de Andrés Caicedo es arrolladora. Hoy en Fractal estamos indagando y debatiendo sobre el estado de los espacios culturales en diferentes ciudades del país. Ya pasamos por Bogotá, Cartagena, Medellín y Barranquilla, y ahora nos vamos para Cali. Los últimos años yo siento que Cali tiene un ambiente mucho más optimista. Hemos visto que la economía ha despegado un poco y yo siento que el museo está viviendo esos alientos o ese oxígeno también de la ciudad. El Museo de la Tertulia ha pasado por varias etapas, ha sido clave para la movida del arte caleño y colombiano, y hoy se ha tenido que adaptar a los nuevos tiempos y a los nuevos públicos. Esto nos contaron sobre su labor. El Museo de la Tertulia nace en 1956 y nace como una casa cultural, como su nombre lo dice, una tertulia, un lugar de encuentro, de discusiones políticas. En ese momento, 1956, teníamos la única dictadura que hemos tenido en Colombia, que es Rojas Pinilla, y este grupo de intelectuales y también de políticos se reunían a discutir temas de arte, pero también del contexto político de Colombia. Pues podemos hablar de dos etapas del Museo de la Tertulia, 1956, que cuando se funda como una casa cultural, y 1968, cuando finalmente se instala el Museo de la Tertulia. En ese momento yo pienso que el Museo de la Tertulia marcó o escribió un capítulo de la historia del arte en Colombia. Sin duda fue un momento muy importante de los años 70 y los años 80. Muchos de los artistas latinoamericanos entraban por Cali como un lugar importante y de mucha relevancia en el ámbito artístico. Digamos que ese fue uno de los momentos más importantes del arte para Colombia y sin duda para nosotros como caleños y en el Museo de la Tertulia. El museo ha tenido varias etapas y las ha caracterizado, ante todo, salir adelante de sus conflictos
conflictos no a nivel negativo, sino sus retos. Entonces, en una etapa inicial era conformarse con un museo de arte moderno, tener una programación, tener una colección, establecerse en la ciudad a nivel nacional e internacional. Hace 10 años tenía el reto y la meta de consolidar un edificio para exhibir su colección de arte, y hoy tenemos la meta de conservar esas exhibiciones y también de seguir programando buenas exposiciones y buenas actividades. El museo ha pasado por tantas etapas y creo que las mismas etapas que ha pasado Cali. O sea, hemos tenido momentos de gloria como fueron esos años 70, cuando Cali se perfilaba como la ciudad de América. Hemos pasado por momentos un poco como de duda en esos finales de los años 80 y comienzos de los 90, y sin duda uno de nuestros momentos más críticos fue al finalizar el siglo pasado, finales de los 90 y todo este comienzo del año 2000. La movida del arte en Cali se encuentra en una buena etapa, en un buen momento. Tenemos diferentes espacios donde los artistas pueden tener una programación con antelación y variada. Creo que el museo se ha abierto mucho más a sus espacios y a sus programaciones y actividades. Entonces creo que estamos en un buen momento, no solamente el museo, sino la ciudad. Los últimos años yo siento que Cali tiene un ambiente mucho más optimista. Hemos visto que la economía ha despegado un poco y yo siento que el museo está viviendo esos alientos o ese oxígeno también de la ciudad. Yo creo que es una gran oportunidad la que está viviendo el museo también hoy. El papel que juega el museo hoy en día en la sociedad caleña es muy importante, porque es un espacio donde la ciudadanía se reúne a ver las exhibiciones, a tener un espacio cultural variado. No solamente son las exposiciones, sino el cine en la Cinemateca. Entonces creo que ocupa un lugar importante en la ciudad. Yo no sé qué papel juega el museo en la sociedad caleña, pero lo que sí tengo seguridad es que el museo tiene que jugar un papel muy importante para la ciudad. O sea, a veces me pregunto si nosotros como caleños entendemos la dimensión que tiene este museo, la amplitud, el tipo de exposiciones y de reflexiones y de diálogo que trae cada una de las exposiciones. No sé si cada uno de nosotros como caleños entiende la dimensión en cuanto a su infraestructura y digamos todos los requerimientos y necesidades, y también esa importancia de tener un museo vital, vivo, en permanente diálogo, dinámico. Es sin duda importantísimo, digamos, que el museo esté en el corazón de los caleños y de los vallecaucanos. El museo busca cumplir diferentes objetivos, como hacer divulgación del arte nacional, del arte local, tener una programación variada en cine, en arte, en talleres de educación y ante todo tener una muy buena programación cultural para la ciudad. El objetivo primordial del museo es exhibir la obra de arte y, como todo museo, coleccionar, pero también tiene, digamos, un ingrediente que es un ingrediente transversal a toda nuestra propuesta, que es un ingrediente educativo y de formación. En Cali se habla de la ruta de Andrés Caicedo, un recorrido a pie por la vida de uno de los escritores colombianos que más fascinación causa en cada generación de lectores y hasta de cinéfilos.
la ruta de Caicedo es una ruta, es un recorrido por todos los sitios por los cuales transcurren las novelas de Andrés. Para mí la figura de Andrés Caicedo en lo literario y pedagógico es un gran referente y un motivo, una herramienta para que los estudiantes que no tienen una cultura lectora, acercarlos a la lectura y de allí convertirlo en un puente hacia autores más universales. Andrés tenía una forma de escribir en la cual los personajes siempre están en movimiento. Si habláramos de la novela de Andrés, hablaríamos de una novela totalmente urbana, porque los personajes siempre están desplazando, siempre se están moviendo y quedan en inmortalizados lugares. El 7 de octubre del 2007, que muere Arturo Alape, el maestro nuestro con quien andábamos y contándonos la historia de la ciudad, ese día soy invitada por un grupo de amigos para que vayamos a un performance y allí me encuentro con una obra de Andrés Caicedo. Yo me pregunto allí como profesora qué tan cierto será que la obra de Andrés Caicedo es el referente de la juventud. Eso fue un sábado y al lunes me voy para la clase. Cuando llego a leerles El atravesado y empiezo a decirles a los chicos pues que eran unos niños muy inquietos y yo no había logrado concentrar su atención y empecé a leerles el libro, que también era la primera vez que lo leía, y empecé a decirles, a mí el primero que me enseñó a pelear fue mi amigo Edgar Piedrahita, quien fundó con Rebeca la Tropa Brava, fue él el primero que me enseñó a pelear. Entonces el muchachito dijo, no profe, eso es mentira. Le digo, no es mentira, míralo acá. Y llamó a los demás amiguitos y en menos de 5 minutos ya todos estaban en medio círculo escuchándome y hasta el día de hoy no ha parado este proyecto. Yo como profesor de literatura pude ver cuentos como El atravesado llegaban a los jóvenes de 6º grado y 7º grado, Angelitos empantanados llegaba a jóvenes de 8º, 9º, y que iba la música a jóvenes de 10º y 11º. Entonces cada uno de esos libros tiene mucho acercamiento con los jóvenes. Hay una identificación muy grande de los jóvenes con la literatura de Andrés, y no solo de los jóvenes de nuestro país, sino de muchos países, dado las traducciones que se han hecho. Hay una identificación enorme con los niños y ciertos cuentos. A nivel literario, en lo personal, la poesía de Andrés Caicedo es arrolladora. La literatura y esa prosa de Andrés Caicedo es como una descarga de poesía, de ritmo, el ritmo que él no tenía en realidad bailando, porque él era muy tieso para bailar y lo reconocía, pero ese ritmo y todo este proyecto, toda esa fascinación, y ahí es donde en lo personal veo el genio de Andrés Caicedo. Me parece que en este momento el libro en sí enfrenta dos serios problemas, que son, creo yo, el alto costo de los libros y el tiempo que el lector realmente ya no tiene para dedicarse, para subirse en una lectura de 15 o 20 o 30 días. Andrés no se lo puede situar dentro solamente de literatura, sino como crítico de cine, como fundador del Cineclub, como poeta, como autor de obras de teatro, una cantidad de tópicos en que se mueve Andrés. ¿Cómo decidimos volver Cali un museo sobre la obra de Andrés Caicedo? El objetivo de la Ruta Andrés Caicedo es promover la obra en los jóvenes, en los profesores, como una herramienta pedagógica que atrae la lectura en cuanto a los propios, y en cuanto a las personas que vienen de afuera es presentar a Cali como una ciudad mítica que en ese momento fue pionera en cuanto a la cultura, lo deportivo y lo cívico. Desgraciadamente Cali no conserva una memoria urbana, podríamos
llamar, y sin ningún respeto va derrumbando sitios hermosos de la ciudad. Entonces la ruta ha tenido que recurrir a fotografías, a muchas ayudas para poder situar los lugares por los cuales se mueven esos personajes, lugares algunos de los cuales ya no existen. Las posibilidades son amplísimas porque, digamos, hay varios enfoques. Los participantes vienen, si son del teatro, entonces yo lo enfoco hacia los teatros. Son muchos como digamos, las direcciones, el cine, la literatura. En este sentido, digamos, lo fuerte es la literatura. La invitación es a recuperarlos, a protegerlos y a cultivar, a valorar todas estas planticas de la madre naturaleza. La maloca juega un papel central en la cultura indígena y su construcción está marcada por pautas desconocidas para la mayoría de colombianos, tanto como las actividades que allí se llevan a cabo. En Putumayo estuvimos viendo su función como eje cultural. Más que maloca, le hemos puesto a este lugar un centro de medicina tradicional que se llama Xnanayoy, que es un lugar donde se va a curar. La llamamos generalmente maloca, pero generalmente aquí nunca en el Valle del Sibundoy ha existido una maloca. Bueno, como pueblo coján, nosotros no decimos maloca, decimos casa de yagé. Acá tradicionalmente no había el yagé o ayahuasca que le dicen también, sino que ya con el tiempo se vino compartiendo y hoy en día pues se toma bastante acá también, inclusive hasta tenemos las plantas también de yagé. Para nosotros la casa de yagé es un centro de unificación espiritual que tenemos como cultura del pueblo. Ahí también está las 3 piedras, donde nuestros mayores nos explicaron de que cuando las parejas que formaban el hogar, entonces ella tiene su casa aparte, tiene su cocina y allí siembra las 3 piedras, que está el papá, la mamá y los hijos. Esas son las 3 piedras. Los bancos que hemos puesto alrededor, inclusive están diseñados también porque no son iguales. Está el del hombre, de la mujer, y ahí es donde vamos a hacer el conversatorio sobre todo lo que acontece alrededor de nuestra comunidad. Aquí se orienta a los niños cuando hay unos que quieren, digamos, coger un mal camino o algo por el estilo, entonces se lo trae aquí y aquí se lo orienta. Se le da remedio especialmente para lo que acontece y hasta el momento nos ha ido muy bien y creemos que esta es nuestra forma de vida. En este centro las personas vengan, se sientan cómodos, se sientan como atraídos de lo que hay allí, entonces le ponga atención al significado que hay cada cosita allí y de esa manera pueda entender más el mensaje de una planta medicinal como sus funciones, ¿no? Porque eso fortalece al sistema espiritual, ¿cierto? El conocimiento es a través de las plantas, apoyado por la misma naturaleza. Este proyecto viene ya desde hace muchos años y ha sido muy bonito porque la parte de la madera que se ha utilizado la hemos sembrado nosotros mismos. Entre los tomadores de yagé se hace una especie de una minga y el que conoce bien de la madera entonces va cortando y otros van pelando. Se mira la luna, que esté en una luna buena y luego sí se la corta, se la trae, se la tuerce y se la deja que madure
unos 8 o 10 días y ya se la puede seguir empajando. Los tallados, aquí los tallamos, también trabajamos la artesanía, mostrando el significado. Como decían nuestros mayores, el tallado, el tejido, es la escritura que había aquí en la comunidad Kamsá antes de que los españoles vengan y cambiemos eso por la escritura, por la letra, ¿no? En cada pilar tenemos un tallado, que en uno está la guaira, el otro está el bejuco, el otro está el taita, el otro está el tigre. En el fuego, aunque cuando pues está de madera, ¿no? El piso, alrededor la hicimos el significado de la chacana, el significado de las 4 direcciones. Parte tiene cemento pues con el fin de evitar que se prenda, ¿no? Pero en el medio, en el círculo del medio, esto está totalmente en la tierra, donde se sembró varios cuarzos, ¿no? Se hizo un ritual. Es bueno recordar los pasados. Por ejemplo, un árbol de nativo, si es tumbado, ese nunca se va a recuperar, o si lo recupera va a ser bien difícil, pero no saben la importancia que hace en esta tierra. Lo ancestral no se pierda, porque eso es lo que para nosotros como pueblo nos da vida y nos da valor, y le recomendamos a la sociedad que practiquen esas costumbres milenarias que han sido pues de buena manera, han sido sanas para la pervivencia de la sociedad. La invitación es a recuperarlos, a protegerlos y a cultivar, a valorar todas estas planticas de la madre naturaleza. Hasta aquí este nuevo episodio de Fractal. No olviden que en canal13.com.co pueden preguntar por lo que no hayan visto y que en redes nos encuentran como Canal 13 Co. ¡Que descansen!